caso cerrado. Y aquí estamos de regreso, mis amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con una cita del escritor búlgaro Elias Canetti, que dice: el viejo muerde con los años en vez de con los dientes. Tremendo para los viejos. ¿Qué pasa en los litigantes? El día de mi boda fue el día más feliz de mi vida, pero luego me di cuenta que mi viejo es un pervertido y que casi me quitó la vida por él. Yo me enamoré de mi muchachita linda y ese es un amor eterno para toda la vida. A mis 70 años que tengo una muchachita de 20 años, qué barbaridad, nunca la voy a dar a mi tiernita linda. Buenas tardes. Buenas noches. Marian, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es Mauricio, qué relación tiene contigo, por qué estás aquí, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Mira, doctora, él es mi esposo, pero yo me quiero divorciar. Nosotros tenemos 5 meses casados, pero ya yo quiero divorciarme de él. Aparte, quiero que me dé $50.000 porque él me hizo mucho daño psicológico. Ok, ahora me explican los hechos, por favor, para entender. Ok, primero yo me crié en Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia, con mi abuelita, porque mis padres a los 2 años se fueron a Estados Unidos. Yo nunca conocí a mi padre, luego de eso él se desapareció y mi madre siempre estuve en contacto con ella. Yo tenía un novio en Colombia que él era demasiado peligroso. Él es de la banda de Los Rastrojos de Colombia. ¿Qué cosa es eso? Una banda súper peligrosa de Colombia, y él se obsesionó conmigo. Yo, el día que lo quise dejar, él no quería que yo me separara de él, estaba obsesionado y me amenazó de muerte porque yo me quería separar de él, porque yo no quería seguir en ese peligro. Yo, al principio, yo no sabía que él era malandro. Cuando yo me entero, inmediatamente yo me quiero separar de esa persona. Y él entonces te empieza a amenazar. Me empieza a amenazar de muerte. Ok. Cuando yo me entero de eso, me asusto muchísimo y yo le cuento a mi mamá. Yo le digo, mamá, por favor, ayúdame. Mi mamá que está en Estados Unidos, yo le digo, preséntame a alguien mayor que esté allá en los Estados Unidos, un contacto que tú tengas, a alguien. Bueno, ella me mandó el contacto de este señor y bueno, cuando yo lo conocí, yo me enamoré, doctora. O sea, no hay una dificultad en el amor cuando se trata de edad. Pero ustedes se llevan unos cuantos añitos, ¿no? Sí, ¿Qué bueno, edad tienes tú? Yo tengo 20 años. Tú tienes 20. Y el señor tiene 70 años. Nos llevamos 50 años. Yo estaba muy enamorada de él. Ajá. A mí me encantaba él. Pero doctora, ¿cómo no se va a enamorar de mí? Míreme. Cállate. Ah, pero yo estoy enamorado de ella, sí, doctora. Ok, Oiga. sí, Cállate. ajá. Qué boquita más Bueno, redondita, qué bigote Yo más estaba larguito. Yo ni sé bien. súper enamorada de este señor. ¿Por qué? ¿Qué te enamoró de este señor? Ay, que usted no se da No, cuenta. no, tú cállate, déjame que ella me lo Él explique. era A ver. demasiado detallista, demasiado cariñoso conmigo, y en él yo veía la figura paterna que nunca tuve con mi papá. Ah. Y yo creo que eso fue lo que más me enamoró de él. Sacamos los papeles y yo me vine inmediatamente, disculpa, a Estados Unidos, y le presento a él. Mi sorpresa fue que mi mamá estaba súper encantada y a ella le fascinó él, y yo, bueno, yo estaba más feliz imposible. Ok, perfecto. O sea, todo era felicidad. De repente yo le digo a mi mamá, mamá, mi sueño siempre ha sido conseguir a mi padre. Y Pero ellos ¿para me qué dijeron- queremos al padre de ella, doctora? Ellos me dijeron, ¿Para qué lo Pero queremos? porque tú ella vas es a la chica buscar a que tu Si aquí llama. estaba padre? yo allí con ella, ¿para qué quiere su Un padre? momentico, pero una cosa es tú que eres su marido o su pareja y otra cosa era su padre, esa figura que ella no tuvo en su vida y quería verla. Ahora, antes que me sigas contando lo de la búsqueda de tu papá, el señor este tiene papeles, o sea, él vive en Estados Unidos. O sea, que tu problema de inmigración se pudiera resolver a través del matrimonio. Yo sé. Ok, perfecto, continúa. Bueno. Entonces, te dio por encontrar a tu papá. Yo quería buscar a mi padre, y cuando yo le cuento eso a mi madre y a este señor, ellos se negaban. No, pero ¿para qué vas a conseguir tú a tu padre? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Y yo, bueno, pero si yo quiero conseguir a mi padre, ¿cuál es el problema? Bueno, vengo yo y me contacto con mi padre. Y todo iba súper bien. Y en una de esas él me dice, pero pásame una foto con su esposo. Y yo, bueno, está bien. Le mando la foto con mi esposo
y mi papá me llama histérico, me dice que ya viene directo a donde yo me encuentro. Cuando él llega, está súper molesto y me dice, hija, te tengo una mala noticia. Ese señor es tu abuelo. Mentira, doctora. Mire. Espérate, un momentico. Espérate. Si este hijo ¿Es que tu tuve- abuelo? Este señor asqueroso ¿Es es tu mi abuelo abuelo. paterno? Sí, Él es el padre de tu padre. sí, doctora. Pero como yo nunca tuve contacto con mi padre, obviamente tampoco sabía quién era mi abuelo. ¿Ustedes hicieron pruebas de ADN para confirmar Sí, todo doctora. esto? Cuando yo me entero, lo primero que hago es decirle al señor que vamos a hacernos una prueba de ADN. Pero ¿para qué querés pruebas si sos mi esposa? Dime, ¿para qué lo quieres? ¿Cómo mira, doctor, una muchachita tan linda? Señor, es su nieta. No, doctora, si ella no lleva ni mi apellido. Esta es una hija de un hijo que a saberlo. Me di Claro, si cuenta ni del hijo siquiera que te... reconociste a tu hijo y Pero él es que ese tampoco no es me hijo reconoció a mío, mí. ese no es hijo mío, ese hijo... Señor, aquí hay una prueba de ADN donde dice que usted es 99.99% el abuelo paterno de esta chiquilla. Pero yo no la miro como una nieta, doctora. Señor, pero a mí qué me importa lo que usted ve o no ve. Sus ojos pueden estar podridos, igual que su alma. Pero eso no roba de que su sangre y su ADN, su composición genética, yo no sé ni cómo explicarle. Pero yo a la gente, quiero, gente sí, son doctora, tan yo la brutas quiero algunas mucho, veces yo la que ya quiero. yo no sé ni cómo explicarle. Señora, usted la puede querer porque usted quizás sea un morboso, pero esta es su nieta, está su sangre aquí, de sus entrañas. Es la hija de su hijo. A usted no le repugna, no le parece repugnante, repulsivo el saber que usted está viendo a su nieta con Yo no ojos... la miro como nieta, yo la miro como mi esposa. Doctora, apenas yo me enteré, eso era que yo no pude dormir más, yo me tenía que tomar pastillas para poder dormir. Eso fue horrible. De hecho, intenté suicidarme el mes pasado y yo digo que al menos me tiene que dar $50,000 porque yo ni siquiera tengo papel, o sea, no voy a tener más papeles en este país si yo me divorcio de este señor. Bueno. Entonces yo necesito por lo menos dinero para mantenerme. El problema que hubo en Colombia estuvo documentado. O sea, las amenazas de muerte que te hizo esta persona y todo eso, ¿estuvo documentado? No, doctora. O sea, fue algo privado. Sí. Ah, ok, perfecto. Muy bien. ¿Cómo responde Mauricio? Buenas tardes, doctora. Yo vengo aquí a que nos mande a una terapia a los dos porque yo me casé con ella. Ella es mi esposa, yo no la miro como una esposa, como una nieta. Ay, como a mí Sino me que dicen, la miro como a mí cuando una me dicen, esposa. yo no la miro así. ¿Y qué Cállate, más da como uno Pero mira es que las ella no cosas lleva en mi esta apellido, vida? doctora. Las cosas son como son, no como uno las mira. A ver, cuéntame cómo fue tu cuestión de tus hijos. ¿Por qué tú no conoces a tu... O sea, ¿cuántos hijos tú tienes en Mire, total? doctora, lo que pasa es que yo soy músico y ando por todo el mundo. Ajá, y... Como soy un músico famoso. Sí, donde famosísimo. Yo te sí. conozco, tengo todos tus discos. Entonces, miren, de cada lugar que llego, pues me da la casualidad de que una mujer queda embarazada. Porque, Entonces porque tú no puedes comprar condones, no te da el salario. No, nunca me ha gustado eso, doctora. Ah, no te ha gustado. O sea, Sí. ¿te gusta tener hijos y no cuidarlos? Sí, pero eso es parte de la vida, ¿no, doctora? Tener hijos y no cuidarlos. Tú eres un degenerado, chico. ¿Cuántos hijos tienes? 16. 16 hijos. Pero 8 conozco y a los otros 8 no, porque como yo ando de un lado para el otro, Sí, tú y eres por un eso fue degenerado. mi susto Tú que eres un degenerado. el papá de ella me diga a mí que... Porque a mi hijo ni mi apellido lleva, él no es nada mío tampoco. Si no lo Es que él no lleva mi apellido. Ay, sí, yo lo que tengo ganas de tirarle el martillo al viejo descarado por la cabeza, porque eres un descarado. O sea, que si tú no reconoces al hijo o no lo conoces para ti, Mira, no es tu, doctora, no es es que lo tu que hijo. pasa es que él ha sido un vago, ha sido un delincuente. El hijo. O sea, que él se crió en ese mundo y yo pues dejé de verlo hace mucho tiempo y yo nunca me di cuenta que él haya tenido Y naturalmente, hijos, pues. como no tenía un padre que lo ayudó a la madre a criarlo, ni le dio un ejemplo. Es que a mí no me pues daba naturalmente, tiempo por mi ¿qué iba a trabajo. hacer, no? Por mi trabajo no me daba Qué tiempo. descarado tú eres. Por mi trabajo no me daba tiempo y más sin embargo usted no sabe que ella también lo pude haber hecho por interés porque yo me saqué la loto 3 millones de dólares. interés? Si yo estaba enamorada. Oiga, yo me saqué mis 3 millones de dólares. Y a lo mejor no soy yo pues lo que le gusta, sino que lo que el camino en el bolsillo, creo yo también. Ella está pidiendo el divorcio.
No, pero yo no se lo voy a dar, sí, doctora. Pero gracias a Dios que no eres tú el que das el divorcio. Pasemos al testigo del demandado. ¿Tú no sientes repulsión cuando tú ves a tu nieta desnuda, ahora que tú sabes que es ¿Qué tu va a nieta? hacer, doctora, si la miró linda? Ah, Cállate, asqueroso. ok, perfecto. La miro linda. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Usted cómo se llama, señora? Mi nombre es Luz y soy la mamá de Marian. Esta es una desgraciada, doctora. Y ¿Por usted qué está le aquí decía desgraciada a apoyando tu al madre? cochino ¿Por qué le viejo decía este. así? Al cochino viejo no, doctora. Al mi yerno que le ha dado una buena vida a mi hija, que le ha tratado con Descarada. amor, ¿Por qué le con decía así? cariño. Le ha dado la vida que ella jamás y nunca imaginarse. Señora, ¿usted no sabía que este hombre era el padre de su marido, del padre de esta niña? Doctora, esos son títulos. Este es su suegro, Esos señora. son títulos, doctora, porque el padre de ella nunca la reconoció, nunca le dio su apellido y nunca se interesó por ella. Eso que venga a decir que ahora que preocupada por su hija, entonces debió pensarlo antes. Doctora, uno como madre tiene, mejor dicho, mata y come del muerto por la felicidad y por el bienestar de sus Ay, hijos. qué Y eso fue descaro. lo que hice yo, doctora, porque yo vine a este país, doctora, y yo tengo 18 años de estar trabajando en cuanta cosa se me ocurre, en cuanta cosa me sale, pero yo no tengo nada. Yo no tengo nada, yo no tengo ni papeles. Ahora, me llama mi hija de Colombia y me dice que se metió con un delincuente, que de la banda de los rastrojos, que no sé qué, y que la van a matar, doctora. Me iban a matar a mi hija. Y entonces, ¿qué hago yo, doctora? ¿Qué Buscar a hago su yo? suegro para que se case con ella. Doctora, cualquier Al solución suegro es mejor suyo. que me la mataran, doctora. Ah, genial, divino. Póngase O sea, que vayas. usted fue la que los puso en contacto A ver, doctora. a sabiendas de todo. ¿Usted sabía que él se había ganado la loto? Claro, doctora, claro. Ajá. Pero, doctora, mire, Ajá. es que ella tenía una obsesión. Ella, muchachos de su edad, no quería. Y yo le mandé 3 opciones, doctora, 3 opciones. Y ella escogió Y ella este. escogió. Yo Pero no la que obligué, iba a ver, yo yo que no él la era mi obligué, yo no abuelo. le dije enamórese de Mauricio, porque ella se enamoró, doctora. ¿Y por qué se enamoró? Porque él la trataba lindo, porque él le daba de todo, doctora. Entonces, yo... Un Mercedes le regalé para que mire, un Mercedes-Benz. ¿Quién te da un No Mercedes-Benz? me interesa, igualito tienes mi sangre, me das asco. Pero yo no te veo así. Yo no te veo así, ¿entendés? Asqueroso. Yo lo único que quería era que ella estuviera bien, Desgraciada. que ella pudiera tener sus papeles, que ella pudiera hacer una vida de reina ¿Y como por qué ella usted se lo no se merece. casó con su suegro mejor? ¿Usted está bien para el suegro? Porque a él no le gustan las mujeres de mi edad, doctora, le gustan son las Sí, niñas doctora, lindas. esa O es la sea, que él realidad. es un degenerado pervertido. No, lo que él le es un gusta. hombre que él trata muy bien a Ajá. las mujeres, doctora. Eso es lo que es él. Pasemos al testigo de la demandante. Y ve diciéndole también a los expertos, la doctora Lisset Sierra y la doctora Madeline Hernández, que vayan pasando. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Farid. ¿Y usted quién es? Yo sé que no he sido un buen padre. Antes el padre de esta muchachita. Yo soy el padre de Mariana. Y yo vengo a apoyar a mi hija. Ajá. ¿En qué sentido? Descarado es lo que es, doctora. ¿En qué sentido la apoyas? Ok, esto es un complot que tienen esta señora y este degenerado. ¿Cuándo has sido padre vos? Esa es Ahora la mera apareció, realidad. ahora Pero, apareció doctora. el gran papá. Ahora apareció. No puedo Yo decir la creo que va a gran... andar detrás de los billetes también. Doctora, Eso es lo que anda buscando él yo también, conozco a esta doctora. señora en Cúcuta. Hicimos una relación. Yo estaba casado. Pero sin embargo me enamoré de esta mujer. Estás hablando de... De esa niña, de esa relación nació Mariana, nuestra hija. Yo dejé mi hogar, dejé a mi esposa, dejé a mis hijos para venirme con ella a una nueva aventura en Estados Unidos. Nos venimos cuando Mariana apenas tenía 2 años. Mariana la dejamos con los padres de ella y nos venimos para acá porque yo tengo supuestamente a un padre acá. Entonces vine a ayudar, a pedirle ayuda a mi padre. Llegamos a su casa, nos dio cobijo, pero sin embargo empezamos a buscar trabajo. Y él supuestamente llevaba a mi señora a buscar empleo. Y en una de esas lo seguí. Y mi sorpresa es que el desgraciado ese estaba acostándose con esta mujer. O sea, y ella con él. Asco. Acabaron Si con él mi no vida. tenía que pagar techo, Junior, ¿por qué crees que aquí te van a dar Que la pagar cosa de techo balde? ni que nada. Oye, Porque aquí te entonces van a dar a la cosa de niña, balde. de paso, entonces olvidaste a la niña. Yo quise olvidarme de esta desgraciada y de este generado. Drogadicto, Si no me drogadicto. quitaba la sangre, si no me quitaba la sangre es porque no podía. Ok. Esto a mí me preocupa inmensamente, doctora, porque yo veo aquí como una locura colectiva. Entonces, ¿estos son seres humanos descarados o aquí hay algún diagnóstico?
Puede haber algún diagnóstico, pero también podemos ver posiblemente patrones de familia, de disfunción, de ambientes tóxicos que se siguen promoviendo de generación en generación. El ejemplo del señor, aquí no hay ningún tipo de lazo, 16 hijos, una irresponsabilidad total. No, y como él te dice, mi trabajo no me lo permite. Mi trabajo como si él fuera médico, cirujano o astronauta. No, es músico. Son mecanismos de defensa que algunos seres humanos utilizan para tener comportamientos bien negativos y justificárselos a ellos mismos y tratan de convencer a las personas ¿De que qué su así? comportamiento es aceptable. Es muy triste. Hay otro caso muy similar a este que se dio aquí en la Florida. En ese caso, pues, el hombre 68, la chica 24. El hombre se ganó una loto contundente. Decidió que era hora de buscar una pareja. Y se casó con su nieta. Pero en este caso en específico, ellos han decidido quedarse juntos porque se aman. ¿Cómo se pueden amar dos personas que tienen para mí ese defecto de ser abuela y nieto? Esos casos son bien raros porque nosotros no estamos diseñados para tener sentimientos románticos con personas que tenemos vínculos genéticos. Y el solo hecho de saberlo debe ser suficiente como para uno decir, esto no debe ser. Totalmente, incluso hay una reacción innata de un rechazo a ser como una Repugnancia, sí, repugnancia, sí. exactamente. A todo esto. A todo eso. Ok, perfecto. Qué bueno que definimos lo que es normal, porque es importante. Es muy importante. Hablemos de la parte migratoria de este caso. Migración no sabe que ellos son abuelo y nieta. Así es. Porque como no hay documentos, si nadie habla, Se divorcia, ella hace la petición para quitar las condiciones, obtiene su residencia permanente, si ellos aún pero que creen... tienen 5 meses nada más. Quisiera yo hacer una pregunta, no sé, ¿el señor sabía que existía una niña de 2 añitos entre la pareja? Sí, sabía. Sí, él sabía que ellos tenían... No, Sí, yo no sabía. Yo no sabía, doctora, yo no sabía. Yo hasta aquí me vine a dar cuenta. Sí Aquí sabía me vine a que dar tenías cuenta, una nieta no, en nada Colombia. de esto. Sí sabía que Ah, tenías Pero una si nieta. ellos cuenta. vinieron de Colombia Lo que pasa es que ella- a pedirte ayuda, viejo degenerado. Pero ellos vinieron aquí, yo Oye. Sí, te fue a quererte. Carajo eres, date tranquilo. Tiene que haberlo sabido, Sí, doctora. y es difícil porque la ley realmente no protege a personas como esta joven en 2 sentidos. Estamos hablando de la parte migratoria y la parte penal también, porque aquí, en mi opinión, es difícil pensar que él no sabía que era su nieta, basado en lo que han testificado ahorita. Exacto. Entonces, es incesto, que tiene una penalidad de hasta 5 años, y si él lo reporta a la policía, pues él puede ser penalizado. ¿Qué pasa? La ley de violación no incluye fraude, violación por fraude, pero sí estamos en la lucha con eso, porque cuando uno tiene relaciones sexuales con una persona bajo pensamiento de que es otra persona o bajo otras Es un condiciones, fraude. es un fraude y para mí es una Y violación. para mí es una violación también. La ley Ok. todavía no lo cubre. Ahora viene la otra parte. Ella estaba bajo amenaza de muerte en Colombia. ¿Pudiera tratar de aplicar para un asilo político? Uno siempre puede aplicar, pero realmente Es no más es un difícil. caso. Sí, porque es extorsión y criminalidad común que no está cubierto bajo el Código de la Ley de Inmigración. Ella está en una situación muy precaria en este momento. Decisión del caso. Marian, te concedo el divorcio Gracias. porque creo que es mi obligación Yo no hacerlo. me quiero divorciar, doctora. Yo creo que es importante realmente romper estos lazos perversos, incestuosos y asquerosos que Yo la quiero, ocurrieron sí, entre doctora, ustedes. yo la quiero a ella. Y te concedo la suma de $150,000, ya que tu abuelito se sacó la loto y está tan bien financieramente. Bueno, yo voy a darte como retroactivo todo el child support. $150,000 en 30 días. Muchas He dicho, gracias, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por la compañía. Dame a alguien mayor que esté allá en los Estados Unidos, un contacto que tú tengas, a alguien. Bueno, ella me mandó el contacto de este señor y bueno, cuando yo lo conocí,